Así comienza nuestra historia en una fresca mañana de otoño en Cleveland, Ohio, 5 años después de que el mundo de Olivia Mitchell se derrumbara. A sus 35 años, era la viva imagen de la resiliencia forjada en el dolor. Su vida, una vez una melodía tocada a 4 manos con su amado esposo, Michael, se había convertido en un solo silencioso, lleno únicamente de la risa contagiosa de su hija de 8 años, Emma. Olivia encontró un refugio en su trabajo como administradora de un distrito escolar, una rutina que la mantenía cerca de su hija y con la mente ocupada, lejos de las peligrosas aguas del recuerdo. Cada mañana, el ritual era el mismo. Antes de despertar a Emma, se paraba frente a la chimenea de la sala. Allí, en un marco de plata pulida, había una foto de Michael, con su sonrisa fácil y sus ojos que prometían un futuro que un trágico accidente de coche supuestamente le había arrebatado. Para todos, y especialmente para Emma, Michael era un héroe inmaculado, y Olivia se aferró a Cíntuce. Esta narración, con la fuerza de quien defiende el último cimiento de su casa, sin imaginar que ese suelo estaba a punto de derrumbarse bajo el peso de una verdad inimaginable. Para la pequeña Emma, que solo tenía 3 años cuando falleció su padre, él era más una leyenda que un recuerdo. Sus recuerdos eran fragmentos etéreos, destellos de un hombre alto que la lanzaba al cielo y que olía reconfortantemente a pino y café. Olivia, en su devoción viuda, asumió el papel de guardiana de este legado sagrado. Con infinita paciencia, pintó para su hija el retrato de un padre perfecto. Le habló del día en que se conocieron en la universidad, de su pasión por los panqueques de arándanos los domingos y con especial cariño, de la pequeña cicatriz blanca que tenía sobre la ceja derecha, marca de un accidente de bicicleta en su infancia. Este detalle, tan íntimo y específico, se convirtió en una reliquia en la mitología familiar. Olivia creía firmemente que, al preservar esta imagen idealizada, le estaba dando a Emma un ancla de identidad y amor. Lo que ella no sabía es que al grabar cada detalle de este padre perfecto en la mente de su hija, irónicamente, la estaba armando con las herramientas precisas para identificar un fantasma y destruir la paz que ella había trabajado tan duro para construir. Aquella tarde, con el aire ya cargado de la promesa del invierno, Emma irrumpió por la puerta principal como un pequeño tornado de emoción. Su mochila de unicornio cayó al suelo con un golpe sordo y su rostro estaba rojo, no solo por las prisas de ir a la escuela, sino por la urgencia de una noticia imposible. «Mami, mami, vi a papá». Las palabras salieron atropelladas, imbuidas de una certeza infantil que era a la vez pura y absolutamente aterradora. Olivia, que estaba en la cocina cortando manzanas para la merienda, sintió un vuelco doloroso en el corazón, una reacción física instantánea ante la sola mención del nombre de Michael. Se giró, forzando una sonrisa triste y paciente, dispuesta a calmar lo que supuso era el vuelo de la imaginación de una niña anhelante. «Ay, mi amor, debes de extrañarlo muchísimo», dijo, agachándose para estar a la altura de los ojos de su hija. A veces cuando extrañamos tanto a alguien, la mente nos juega una mala pasada. Probablemente viste a alguien que se parecía mucho a él. Sin embargo, la convicción en la mirada de Emma no vaciló ni un ápice. «No, mami, no se parecía a él», insistió Emma, con los puños apretados a los costados para enfatizar. «Lo vi en el patio del colegio. Se estaba besando con otra chica de otra clase. Y tenía la cicatriz que siempre me enseñas en la foto». La palabra cicatriz flotaba en el aire entre ellas, con un peso desproporcionado. Olivia sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una sensación gélida que empezó en la nuca y le bajó hasta los pies. La negación instintiva que la había protegido durante 5 años empezó a mostrar pequeñas grietas. ¿Cómo podía Emma inventar un detalle tan específico, tan precisamente en el lugar correcto?
Intentó mantener la calma, con la voz un poco más tensa de lo que pretendía. Emma, cariño, mucha gente tiene cicatrices. Anda, cómete tu manzana. Pero la semilla de la duda, una semilla terrible y venenosa, había sido plantada. Y esa noche, mucho después de que Emma se durmiera, Olivia se encontraría mirando fijamente a la oscuridad, la certeza de su hija resonando en su mente como un tambor de guerra, amenazando el santuario de paz que había construido sobre la tumba de su marido. La noche fue una larga y tortuosa vigilia. El fantasma de Michael, que durante 5 años había sido una presencia etérea y reconfortante en su soledad, ahora tomó una forma más siniestra. Olivia dio vueltas en la cama, sintiendo la tela de las sábanas ásperas contra su piel inquieta. Intentó desesperadamente racionalizar la situación. Era dolor. Era el anhelo abrumador de una niña por un padre. Emma debió haber escuchado la historia de la cicatriz tantas veces que su mente la proyectó en un extraño al azar, un rostro entre la multitud. Era la única explicación lógica, la única que permitiría que su mundo siguiera girando sobre su eje. Pero la imagen del rostro seguro de su hija se negaba a desvanecerse. Su certeza era tan visceral, tan inquebrantable. Olivia se levantó y fue de puntillas a la habitación de Emma. La observó dormir, su rostro sereno un cruel contraste con la tormenta que se gestaba en su interior. Junto a la cama, sobre una mesita, había un dibujo que Emma había hecho antes de dormir. 2 monigotes, uno grande y otro pequeño, y en la cara del más grande, un garabato deliberado y furioso sobre el ojo. Se le hizo un nudo en la garganta. La pregunta que la atormentaba era desgarradora. ¿Estaba siendo una ingenua al siquiera dar crédito a esta fantasía infantil? ¿O estaba siendo una madre negligente al no investigar más a fondo algo que claramente preocupaba a su hija? Lo cierto era que la mera posibilidad, por pequeña y absurda que pareciera, la aterrorizaba profundamente. Si Michael estuviera vivo, entonces cada aspecto de su vida de los últimos 5 años, su dolor, su identidad de viuda, las historias que le había contado a Emma, sería una mentira colosal. El dolor de la pérdida era un viejo conocido, un manto pesado pero familiar. Sin embargo, el dolor de una traición de esta magnitud sería un veneno para el que no tenía antídoto. Era la aniquilación de todo lo que había creído cierto sobre el amor, la lealtad y la familia. Regresó a la sala y cogió la foto enmarcada de Michael. Miró su rostro sonriente y por primera vez no sintió añoranza. Sintió una punzada de algo que se parecía peligrosamente a la ira. ¿Quién era este hombre? ¿El héroe por el que lloraba? ¿O un monstruo que la había abandonado de la forma más cruel posible? A la mañana siguiente, su duda se había convertido en una obsesión silenciosa y febril. Dejó a Emma en la escuela con un beso que se prolongó más de lo habitual y un corazón que latía como un tambor desbocado. Ignorando el camino a su oficina, se dirigió al edificio principal de administración, donde su amiga Carol trabajaba en el registro estudiantil. Con el pretexto de revisar algunas inscripciones para el próximo año, Olivia desvió la conversación con forzada naturalidad hacia los nuevos estudiantes de la clase de Emma. El nombre de Sophie Harrison surgió en la conversación. «Oh, sí, la pequeña Sophie. Un encanto», dijo Carol sonriendo. «Su papá, Richard, es un encanto. Está muy presente. Es voluntario en la biblioteca. Se mudaron de Michigan hace unos meses». El corazón de Olivia pareció detenerse y volver a arrancar con un golpe sordo. «Richard Harrison», repitió con voz temblorosa. «¿Tendrías, por casualidad, una foto suya en el sistema? ¿Para su insignia de voluntaria o algo así?» La pregunta quedó suspendida en el aire, con un peso que solo Olivia entendía. Carol la miró con curiosidad, frunciendo ligeramente el ceño. «¿Sabes qué es curioso que preguntes? El otro día lo vi de lejos en el pasillo y tuve una extraña sensación de déjà vu.
Se parece un poco a nuestro Michael, ¿no crees? La altura, la forma de caminar. El comentario casual de Carol, dicho sin malicia, golpeó a Olivia como un puñetazo en el estómago. El aire pareció enrarecerse y tuvo que apoyarse en el borde de la mesa. Un parecido, susurró, con voz apenas audible. La palabra casualidad ahora sonaba como un insulto a su inteligencia. Un hombre que se parecía a Michael, con una hija en el mismo colegio, un recién llegado, y la insistencia de Emma en la cicatriz. Las piezas encajaban de una forma terrible y demasiado perfecta. La duda ya no era una serpiente que se enroscaba en su alma. Era una criatura que la había devorado por completo. Necesitaba verlo con sus propios ojos. Necesitaba una prueba concreta, un hecho irrefutable, ya sea para confirmar su cordura o para destruirla de una vez por todas. El resto de la jornada laboral fue un borrón. Olivia estaba sentada en su escritorio mirando hojas de cálculo y correos electrónicos, pero las palabras y los números se mezclaban ante sus ojos. Su mente estaba en otra parte, atrapada en un ciclo de miedo y determinación. La idea de que Michael, su Michael, el hombre con el que había planeado envejecer, pudiera haber orquestado una mentira tan monstruosa, era un concepto que su cerebro se negaba a procesar por completo. Era más fácil, más seguro, creer que se estaba volviendo loca, que el estrés y el dolor acumulados finalmente le habían pasado factura. Pero la imagen del dibujo de Emma y el recuerdo de la observación de Carol eran anclas que la anclaban a esta nueva y aterradora realidad. Se sentía como si se tambaleara al borde de un precipicio. Mirar hacia abajo era paralizante, pero la fuerza que la empujaba hacia el borde era irresistible. Era la necesidad de saber la verdad, sin importar lo devastadora que fuera. Se lo debía a sí misma y, sobre todo, se lo debía a Emma. Al final del día, mientras el sol se ponía y teñía el cielo de naranja y morado, Olivia tomó una decisión. Con manos temblorosas y el estómago revuelto, usó su tarjeta de acceso de administrador para entrar en la oficina de seguridad del colegio. El guardia nocturno, un hombre amable llamado George, que la conocía desde que Emma era pequeña, la dejó entrar sin hacer preguntas. Confiaba en ella. La ironía de la situación no se le escapó. Había dicho que necesitaba comprobar un pequeño incidente de acoso escolar en el patio, una mentira que salió con más facilidad de la que esperaba. Se sentó en la silla giratoria frente a una pared de monitores, con el corazón latiendo con tanta fuerza que la mareó. Con dedos temblorosos, empezó a desplazarse por la interfaz del sistema de grabación, buscando la fecha y hora exactas que Emma le había descrito. Cada minuto de vídeo que pasaba parecía una eternidad. Cada rostro de un padre que aparecía en la pantalla era una falsa alarma que la hacía contener la respiración, preparándose para el impacto. Y entonces sucedió. El tiempo pareció congelarse. No era un parecido, no era una ilusión creada por el dolor. Era él, Michael, inconfundiblemente él. Era un poco mayor, con unas líneas de preocupación grabadas alrededor de sus ojos que ella no reconoció. Pero era él. Estaba de la mano de una niña rubia, riéndose de algo que ella decía, una escena de perfecta felicidad doméstica. Olivia sintió que el aire se le escapaba de los pulmones con la fuerza de un vacío. Con un clic tembloroso del ratón, amplió la imagen, su rostro llenando la pantalla. Y allí estaba, nítido en la fría luz de la cámara de seguridad, la pequeña cicatriz blanca sobre su ceja derecha. Por un breve y aterrador instante, su mirada en la grabación pareció desviarse hacia la cámara y la sonrisa en su rostro desapareció, reemplazada por una máscara de pánico puro y absoluto antes de que apartara a la niña y se escabullera casi fuera de la vista. Ese destello de reconocimiento, de culpa, fue la confirmación final y brutal. El mundo de Olivia se derrumbó.
El sonido ambiental de la sala de seguridad desapareció, reemplazado por un zumbido agudo y ensordecedor en sus oídos. El dolor en su pecho era físico, agudo, como si alguien le hubiera clavado un cuchillo de hielo en el corazón y lo hubiera retorcido lentamente. 5 años. 5 años llorando hasta quedarse dormida. 5 años de anhelo paralizante. 5 años criando sola a su hija, alimentándola con historias de un padre heroico. Todo era una farsa, una mentira cruel y elaborada. Lo que sentía ya no era el duelo por su muerte, era la agonía abrasadora del abandono. La traición era tan profunda, tan completa, que parecía una mancha de aceite que se extendía por todos los recuerdos felices que había tenido con él, corrompiéndolo todo. Se inclinó hacia adelante, apoyando la cabeza entre las manos, con el cuerpo temblando incontrolablemente. La mujer que había entrado en esa habitación, una viuda en busca de respuestas, había muerto allí, frente a esa pantalla. En su lugar, algo nuevo y peligroso comenzaba a tomar forma. Olivia permaneció allí un tiempo inconmensurable, con la mirada fija en la imagen congelada de Michael en la pantalla. La conmoción inicial, paralizante, comenzó a desvanecerse, dando paso a una oleada de furia tan pura e intensa que la dejó sin aliento. Cada lágrima que había derramado, cada noche solitaria que había abrazado su almohada, cada vez que había tenido que tragarse su propio dolor para ser fuerte por Emma, todo se sentía ahora como un insulto, una humillación. Él no había muerto en un trágico accidente. Estaba vivo, respirando, riendo, construyendo otra vida, con otra familia. La tristeza que la había definido durante tanto tiempo se desvaneció y se transformó en una fuerza fría y cortante. El dolor se transformó en una determinación gélida. Ya no era la viuda afligida de Michael Mitchell. Era una mujer engañada y necesitaba respuestas. Necesitaba enfrentarlo, escuchar de sus propios labios por qué había cometido el acto más cruel. No solo morir por ella, sino elegir vivir sin ella y su hija. Con una claridad nueva y aterradora, rebobinó el video y lo volvió a ver. Y otra vez. Cada vez que lo veía era como echar sal en la herida, pero también avivaba las llamas de su ira, consolidando su determinación. El hombre sonriente en la pantalla, que momentos antes le había parecido tan familiar, ahora era un completo desconocido, un cobarde, un mentiroso. Guardó un breve fragmento de la grabación en una memoria USB que encontró en el cajón, prueba irrefutable de su traición. El acto de descargar el archivo fue deliberado, casi ceremonial. Era su arma, su garantía de que él ya no podía esconderse. La mansa y dócil Olivia, la mujer que había aceptado su destino con triste resignación, estaba siendo enterrada bajo capas de una nueva fuerza, una fuerza nacida de la más profunda traición. Ella lo encontraría, y él le daría la verdad, por las buenas o por las malas. La caza había comenzado. Con la mente agudizada por la adrenalina y la ira, Olivia empezó a trazar un plan de acción. La información de Carol de que Richard Harrison hacía de voluntario en la biblioteca del colegio todos los jueves por la tarde era toda la pista que necesitaba. El jueves siguiente parecía una eternidad. Eran 3 días de agonía contenida, un equilibrio casi imposible. Para Emma, tenía que mantener la fachada de normalidad. Sonreía, ayudaba con los deberes, leía cuentos antes de dormir, todo mientras su mundo interior era un torbellino de caos y furia. Cada mirada a la foto de Michael en la repisa de la chimenea era como una nueva bofetada. Sintió un impulso visceral de coger ese marco plateado y tirarlo contra la pared, de gritarle a esa imagen sonriente que era un fraude, un monstruo, pero se contuvo. Tenía que ser inteligente, calculadora. La confrontación tendría que ser en 1900, sus propios términos, lejos de miradas indiscretas y, sobre todo, lejos de los ojos y oídos inocentes de Emma.
La espera era una tortura, una prueba de su recién descubierta resistencia. Apenas comía, apenas dormía. Pasó las largas horas de la noche repasando la situación en su mente. ¿Qué diría? ¿Cómo reaccionaría él? ¿Qué mentiras inventaría para intentar salirse con la suya? Se preparó para escuchar lo inaudito, para enfrentarse al hombre que una vez fue el centro de su universo y ahora era el artífice de su mayor dolor. Durante esos días de espera, algo fundamental cambió en su interior. La vulnerabilidad que la había caracterizado dio paso a una armadura de acero. Ya no tenía miedo, estaba furiosa, y la furia le dio un poder que desconocía. No buscaría venganza, no en su sentido más bajo. Buscaría algo mucho más potente. La verdad desnuda, despojada de excusas y autocompasión. Él se la debía. Le debía 5 años de verdad y toda una vida de verdad a Emma, decidida a cobrar esa deuda, costara lo que costara. Finalmente, llegó el jueves, con una lentitud insoportable. Olivia sentía cada segundo pasar como una gota de agua hirviendo. Después de la escuela, dejó a Emma en casa de una amiga, inventando la excusa de una reunión urgente de trabajo que duraría hasta la noche. Se le revolvió el estómago ante la mentira, detestando engañar a su hija, pero sabiendo que era para protegerla de lo que estaba por venir. Así que condujo a la escuela, con el corazón como una piedra de hielo en el pecho, pero con las manos firmes en el volante. Aparcó el coche en un lugar estratégico del estacionamiento, con una vista clara de la entrada lateral que usaban el personal de la biblioteca y los voluntarios. Y esperó. El acto de esperar fue una fría meditación sobre la injusticia de todo aquello. Él estaba allí, viviendo su vida, mientras que la suya había quedado suspendida en animación por su cobardía. Cada minuto que pasaba era una gota más en la copa de su furia contenida. Observó cómo se marchaban otros padres y miembros del personal, el flujo habitual de la jornada escolar. Su atención estaba centrada por completo en la puerta de la biblioteca. Y entonces apareció Michael. Richard caminaba con la misma postura relajada de siempre, de la misma manera que inclinaba ligeramente la cabeza hacia la izquierda cuando estaba sumido en sus pensamientos. Verlo, tan real, tan mundano, fue un shock, a pesar de toda su preparación. Por un fugaz instante, se sintió como una espectadora viendo una película sobre su propia vida, pero cuando giró hacia el aparcamiento, la adrenalina la inundó. Con una calma que no supo de dónde venía, Olivia salió del coche. No corrió. Caminó con paso decidido y se interpuso en su camino, bloqueándole el paso. Sus miradas se cruzaron, y ella pronunció la palabra necesaria para romper el hechizo. Michael. Su nombre, pronunciado con una voz que apenas reconoció como la suya, fría y afilada como una cuchilla de afeitar. El sonido de su antiguo nombre lo golpeó como una fuerza física. Michael se detuvo de golpe, tensándose por completo. Se giró lentamente, y cuando sus ojos se encontraron con los de Olivia, todo el color y la vida parecieron desvanecerse de su rostro. La conmoción, la negación y el terror puro y abyecto danzaron por sus rasgos en una rápida y horrorosa sucesión. Fue una confesión silenciosa, más elocuente que cualquier palabra. Tartamudeó, y la negación salió débil y patética. Lo siento, creo que me confundes con otra persona. Me llamo Richard Harrison. La mentira era tan frágil, tan insultante en su obviedad, que Olivia sintió una risa seca y amarga subir por su garganta. No gritó, no lloró. Su voz permaneció baja, pero con una intensidad aguda. No me equivoqué, Michael. Sé exactamente quién eres. Vi el video de seguridad. Te vi con tu nueva hija. Y por supuesto, vi la cicatriz. La mención de la cicatriz, el detalle sagrado de su antigua vida, juntos, fue el golpe de gracia. La frágil fachada de Richard Harrison se derrumbó por completo, revelando al hombre aterrorizado que se escondía debajo.
El pánico en sus ojos era el de un animal salvaje atrapado en una trampa, buscando desesperadamente una vía de escape inexistente. «Olivia, por favor, puedo explicarte», susurró con la voz ronca, casi un suspiro. La ira de Olivia era ahora una llama candente que consumía cualquier resto de compasión que pudiera haber quedado. «No quiero tus explicaciones aquí, en medio del aparcamiento de un colegio», dijo, cada palabra precisa y cortante. «En el parque, donde me propusiste matrimonio. Esta noche, a las 8. Y si no apareces, Michael, te juro por Dios que mi próxima parada será la comisaría con una copia de ese video». No esperó respuesta. Ella se giró con la misma calma deliberada. Regresó a su auto y se alejó, dejándolo allí, pálido y tembloroso. El fantasma finalmente arrastrado de regreso al mundo de los vivos para enfrentar su juicio. El camino al parque fue como atravesar un túnel oscuro. Olivia se sintió extrañamente vacía. La adrenalina de la confrontación dio paso a un profundo dolor que parecía haberse instalado para siempre en su pecho. Este parque, que una vez fue el santuario de sus recuerdos más felices y esperanzadores, ahora parecía un paisaje profanado. El antiguo roble bajo cuyas ramas se había arrodillado con un anillo de diamantes y 1.000.000 de promesas vacías se alzaba allí, un monumento silencioso a su ingenuidad y amor traicionado. Llegó con bastante antelación y se sentó en el frío banco de madera, envuelta por el gélido aire nocturno como un sudario. Observó a las familias que pasaban, a las parejas cogidas de la mano, y se sintió como separada de ellas por un cristal invisible, una espectadora de una vida normal que ya no era la suya. La mujer a la que le había propuesto matrimonio allí ya no existía. La había asesinado, no en un accidente de coche, sino en 5 años de engaños calculados y crueles. Cuando lo vio acercarse, una figura sombría y vacilante contra las luces lejanas del parque, no sintió lástima, ni siquiera un atisbo de amor. Solo sintió un profundo cansancio, un agotamiento que emanaba del alma. Parecía completamente derrotado, con los hombros hundidos, el rostro surcado por la culpa y el miedo. Este no era el heroico esposo por el que lloraba, ni el apasionado amante de sus recuerdos. Él era el artífice de su ruina personal, y ella estaba allí, como un inspector de edificios, para evaluar la magnitud de los daños. Él estaba sentado en el extremo más alejado del banco, y el espacio entre ellos parecía un abismo insalvable, lleno de años de mentiras y silencio. El silencio era pesado, denso, roto solo por el melancólico sonido de una sirena en la distancia. El escenario para la verdad, por horrible que fuera, estaba listo. Finalmente, habló. Su voz era baja y ronca, la de un hombre que hacía mucho que no la usaba para confesarse. Empezó a desentrañar el sórdido tapiz de su cobardía, un torrente de malas decisiones, miedo y egoísmo. Todo había empezado con las deudas, un hoyo que él mismo había cavado intentando darles a ella y a Emma la vida que creía que merecían. Lo había llevado a involucrarse en un plan de blanqueo de dinero para unos clientes peligrosos. Se convenció de que era una solución rápida, una desviación temporal de la moral que podría arreglar más tarde. Pero el hoyo solo se hizo más profundo y pronto estaba metido hasta el cuello. El FBI había empezado a husmear. Era solo cuestión de tiempo antes de que el castillo de naipes se derrumbara y se lo llevara consigo. La perspectiva de la cárcel, de la humillación pública, de avergonzar a su familia, lo aterrorizaba. Y en ese pánico no eligió el honor, eligió la huida. Describió la planificación del accidente con una precisión escalofriante que revolvió el estómago de Olivia. El coche robado, la carretera desierta, la ayuda de un contacto corrupto en 1900, la morgue para obtener un cuerpo sin identificar y falsificar los registros. En su lógica retorcida y egoísta, se convenció de que estaba haciendo un sacrificio.
de que estaba protegiendo a Olivia y Emma de la vergüenza de tener un esposo y padre criminal. Razonó que llorar a un héroe muerto sería un dolor más puro y noble que la vergüenza de un hombre en prisión. Olivia escuchó, inmóvil, sintiendo cada palabra como un latigazo. Él no la había protegido, la había sentenciado a una prisión de duelo. No le había ahorrado a Emma la vergüenza. La había arrebatado a su padre y la había dejado con un fantasma. La arrogancia de su protección era casi tan dolorosa como el abandono mismo. Él no era un mártir, era un cobarde que había tomado el camino más fácil, dejándola a ella y a un niño de 3 años para que lidiaran con las más duras consecuencias. Su historia continuó, y cada revelación añadía una nueva capa de podredumbre a su traición. Huyó a Michigan con una nueva identidad, Richard Harrison, y una maleta llena de dinero sucio que le quemaba en las manos. Los primeros meses fueron un infierno paranoico, mirando constantemente por encima del hombro, saltando ante cualquier sirena, viviendo como una rata. Y fue en este exilio autoimpuesto, este purgatorio de su propia creación, que conoció a Cynthia. Ella era madre soltera, camarera, luchando por criar a su hija de 3 años, Sophie. Se sintió atraído no por una gran pasión, sino por la normalidad que representaban. Eran una oportunidad para escapar de sí mismo, para ponerse en la piel de un hombre bueno y sencillo. No le contó su pasado, por supuesto. Para Cynthia, él era solo Richard, un hombre tranquilo y amable que intentaba empezar de nuevo. Construyeron una vida juntos, otra mentira sobre la primera. Olivia sintió una oleada de náuseas. No solo la había abandonado, la había reemplazado con una facilidad aterradora. La gota que colmó el vaso, la parte de la historia que destrozó cualquier resquicio de autocontrol que le quedara a Olivia, fue cuando le contó la muerte de Cynthia. Poco más de un año después de conocerse, le diagnosticaron un cáncer de páncreas agresivo y mortal. En su lecho de muerte, desesperada por el futuro de su hija, le hizo prometer que cuidaría de Sophie, que la amaría y la criaría como si fuera suya. Y él lo prometió. La ironía era tan cruel, tan perversamente poética, que resultaba casi insoportable. El hombre que había abandonado a su propia hija para evadir sus responsabilidades ahora se encontraba encadenado por la promesa de cuidar a la hija de otra mujer. Se había convertido en el único padre que la pequeña Sophie había conocido. La obligación, y quizás una pizca de decencia tardía, lo mantenían allí. Era prisionero de su propia mentira de una forma que jamás había imaginado. Explicó que recientemente se había mudado de vuelta a la zona de Cleveland porque la madre de Cynthia, la abuela de Sophie, vivía allí y tenía mala salud. Necesitaba ayuda para criar a la niña y quería que Sophie estuviera cerca de la única familia biológica que le quedaba. En su arrogancia, nunca había planeado que sus 2 vidas, sus 2 mundos, colisionaran. Había creído que la ciudad era lo suficientemente grande como para mantener los 2 universos separados por un muro de engaño. Había creído que Olivia y Emma nunca descubrirían su existencia. Terminó su larga y sórdida confesión con un susurro que casi se tragó la brisa nocturna. Sé que nada de lo que diga puede. Sé que soy un cobarde. Sé que destruí todo lo que teníamos. La confesión, finalmente completa, flotaba en el aire frío entre ellos. Una verdad fea, cruda y completamente irreparable. Durante un largo rato, Olivia permaneció en silencio, asimilando la enormidad de esta traición. ¿Qué podía decir? ¿Cómo responder a una confesión que reescribía toda la historia de su vida? El amor que creía la roca sobre la que había construido su existencia era, en realidad, arena movedizas. Era tan inmenso que trascendía las lágrimas. Era una herida en el alma. Finalmente, se giró y lo miró, y por primera vez, él vio en sus ojos no a la mujer que una vez había amado,
sino a una desconocida forjada en el fuego de su decepción. Su voz, al hablar, era firme y carente de cualquier emoción, salvo una férrea determinación. No lo destruiste todo, Michael. Te destruiste a ti mismo. Yo, contra todo pronóstico, construí una vida para mí y para nuestra hija. Una vida honesta, en el trabajo duro y el amor. Y ahora te atreves a arrastrarte de vuelta y amenazas con destruirla también. Se levantó del banco, una figura imponente contra la oscuridad. Esto ya no se trata de mí, ni siquiera se trata de ti y tu patética búsqueda de la absolución. Se trata de Emma, una niña de 8 años que ahora cree que su padre ha resucitado de entre los muertos. Y hay otra niña, tu hija. La palabra salió con fuerza, que no tiene ni idea de que su padre es un fraude andante. Tú creaste este desastre tóxico, Michael. Ahora vas a limpiarlo. La miró, su rostro una máscara de confusión y desesperación. ¿Qué quieres que haga, Liv? Quiero un plan, dijo Olivia con voz cortante. Tienes exactamente una semana, 7 días, para decidir cómo vas a decirles la verdad a todos los involucrados. A Emma, a tus padres, que llevan 5 años de luto por tu tumba vacía. Y lo más importante, a las autoridades. Y luego, te entregarás y pagarás por lo que has hecho. Si no tienes un plan en una semana, te lo haré. Y te garantizo que no te va a gustar nada. La semana siguiente fue la más larga y estresante de la vida de Olivia. Operaba en piloto automático, como un zombi funcional que cuidaba de Emma. Iba a trabajar y guardaba las apariencias, pero su mente estaba constantemente en el ultimátum que le había dado a Michael. Una pequeña parte de ella, asustada, temía que volviera a escapar, que optara por la cobardía una vez más y la dejara con los restos de su muerte. Pero la mayor parte de ella, la parte forjada en la furia de esa semana, sabía que lo tenía acorralado. La amenaza de ser descubierto, la inquebrantable seguridad en su voz, finalmente habían roto la última resistencia de ella. Michael llamó 2 días después, con la voz tensa y derrotada, aceptando todas sus condiciones. Pasó los días siguientes en un estado de pánico controlado, consultando con abogados y a instancias directas de Olivia, con un psicólogo infantil. La primera y más abrumadora tarea sería decirle a Emma la verdad. El psicólogo, el doctor Albright, le aconsejó que lo hicieran juntos. La reunión se programó en el consultorio de la doctora Albright, un espacio deliberadamente acogedor, con paredes de colores brillantes y cajas de juguetes. Un marcado contraste con la oscura tensión que llenaba el aire. Olivia sintió como si estuviera llevando a su propia hija al matadero, sabiendo que la verdad, aunque absolutamente necesaria, inevitablemente le causaría un profundo dolor. La inocencia de su hija, que tanto se había esforzado por proteger, estaba a punto de ser sacrificada en el altar de los pecados de su padre. Al entrar, Emma vio a Michael sentado en uno de los sillones y su rostro se iluminó. «¡Papá!», exclamó, corriendo hacia él sin dudarlo. Michael la abrazó con fuerza, temblando, con los ojos llenos de lágrimas que no pudo contener. Su rostro era una máscara de dolor, amor y un arrepentimiento abrumador. Olivia se sentó a su lado, con el corazón encogido, sintiéndose como una intrusa en un momento que era a la vez un reencuentro y una despedida. Con la guía amable y profesional de la doctora Albright, comenzaron la casi imposible tarea de explicar lo inexplicable. Con un lenguaje sencillo y cuidadosamente escogido, le dijeron a Emma que papá había cometido un gran error hacía mucho tiempo, un error que lo había asustado tanto que sentía que debía ocultarlo. Insistieron una y otra vez en que no era culpa suya y que él nunca, ni por un segundo, había dejado de amarla. La reacción de Emma fue una montaña rusa de emociones infantiles. Primero, pura confusión. ¿Pero no estabas en el cielo con los ángeles? Luego, la radiante alegría de tenerlo allí. Y entonces, la pregunta que flotaba en el aire.
cargada de miedo infantil. ¿Vas a irte otra vez? La promesa de Michael, pronunciada con la voz entrecortada por la emoción de que nunca la dejaría otra vez, aunque las cosas tuvieran que ser diferentes por un tiempo, pareció calmarla momentáneamente. La resiliencia de Emma era una maravilla, pero Olivia sabía que las cicatrices de esta revelación serían profundas y duraderas. El siguiente paso en su dolorosa búsqueda de la verdad fue confrontar a los padres de Michael, Patricia y Robert. Si contárselo a Emma había sido como caminar sobre vidrios rotos, contárselo a ellos había sido como caminar sobre brasas. Olivia los había llamado a su casa, con el pretexto de una conversación importante sobre Emma. Llegaron con cara de preocupación, esperando noticias de su nieta. Cuando entraron en la sala y vieron a Michael junto a la chimenea, su mundo se detuvo. La conmoción inicial fue tan grande que Patricia se tapó la boca con la mano, incapaz de emitir sonido alguno. Robert palideció, con los ojos abiertos de par en par, incrédulo. Esta conmoción, sin embargo, duró solo un instante y fue rápidamente reemplazada por una oleada de furia y dolor tan intensa que pareció absorber todo el oxígeno de la habitación. Esta no era la feliz resurrección de un hijo perdido, era la aparición de un traidor. Patricia, la madre que había llorado la muerte de su único hijo durante 5 largos años, fue la primera en romper el silencio. Pero no fue un grito de alegría, fue un sollozo de rabia. «¿Cómo pudiste?», gritó con la voz quebrada por el dolor. «¿Cómo pudiste hacernos esto? Enterramos una caja vacía, Michael. Visitamos tu tumba cada semana. Nos hiciste pasar un infierno como ni te lo imaginas». Robert, un hombre normalmente estoico y reservado, temblaba de rabia contenida, con el rostro enrojecido y los puños apretados. Simplemente lo miró fijamente, el desprecio en sus ojos más punzante que cualquier palabra. Michael no intentó defenderse. Se quedó allí, cabizbajo, absorbiendo cada palabra, cada lágrima, cada acusación. Les contó la misma sórdida historia de miedo, deudas y cobardía que le había contado a Olivia. No hubo abrazos ni perdón ese día, solo el dolor crudo de unos padres que no solo habían perdido a un hijo por la muerte, sino que ahora lo habían perdido por una traición de proporciones bíblicas, con las verdades más duras finalmente reveladas a las personas a las que más había lastimado. El paso final e inevitable en el ultimátum de Olivia era la justicia formal. Michael, fiel a su palabra, estaba listo para entregarse a las autoridades federales. Olivia insistió en acompañarlo, no como una esposa comprensiva, sino como la testigo estrella de su fraude, la encarnación viviente de las consecuencias de sus actos. El paseo silencioso por los fríos e impersonales pasillos del edificio federal del centro fue surrealista. Este era el momento que había temido durante más de 5 años. El fin del mundo que había intentado evitar a un precio tan terrible para todos menos para sí mismo. En una sala de conferencias sin ventanas, en presencia de su abogado recién contratado y 2 agentes del FBI con rostro serio, Michael lo confesó todo. Su voz era monótona, carente de emoción, mientras detallaba el plan de lavado de dinero, los nombres de sus cómplices y finalmente el fraude de su propia muerte. Olivia observaba desde un rincón de la habitación, una observadora silenciosa e impasible. Escuchó cómo el hombre que una vez amó desmantelaba metódicamente su propia vida, pieza a pieza, mentira a mentira. Había una extraña y fría sensación de cierre en todo. No era venganza, ni siquiera satisfacción. Era la restauración del orden, el reequilibrio de una balanza que había estado terriblemente desequilibrada durante demasiado tiempo. Era la consecuencia que finalmente se igualaba a la acción. Era la verdad, en su forma más burocrática e implacable. Mientras los agentes se levantaban y se disponían a escoltarlo fuera de la habitación, Michael miró a Olivia por última vez. Sus ojos, antes llenos de pánico,
ahora albergaban un arrepentimiento que, por primera vez, parecía genuino y profundo. «Gracias, Liv», susurró con la voz quebrada. «Gracias por obligarme a hacer lo correcto». Y con eso, se fue, caminando hacia la oscuridad de su futuro para finalmente saldar su deuda con el pasado. El sistema judicial, a menudo lento e impredecible, actuó con cierta lógica en el caso de Michael. Debido a su entrega voluntaria, su plena cooperación con la investigación que condujo al arresto de otros criminales y las circunstancias atenuantes de su confesión, no recibió la pena máxima que podría haber enfrentado. El juez, un hombre experimentado que parecía comprender la compleja red de cobardía y remordimiento, lo condenó a 18 meses en una prisión federal de mínima seguridad. La noticia le produjo a Olivia una sensación contradictoria, una mezcla de alivio y una extraña melancolía. Se estaba haciendo justicia, pero el camino por delante aún sería largo y complicado. La vida, una vez más, necesitaba redefinirse y reconstruirse sobre un nuevo conjunto de verdades. El capítulo de ira y confrontación estaba cerrando. Un nuevo camino de sanación y convivencia estaba a punto de comenzar. La condena de 18 meses de Michael fue un momento de transición extraño e inesperado para todos. Olivia, ahora oficialmente divorciada de un esposo vivo pero encarcelado, comenzó el lento y doloroso proceso de sanación, no del duelo por un hombre muerto, sino de la traición de un hombre vivo. Fue un proceso más difícil y confuso. El primer gran y aterrador cambio fue conocer a Sophie, la otra hija de Michael. Con la ayuda de la abuela de la niña, una mujer de gran corazón que también había caído en la red de mentiras de Michael, Olivia organizó un encuentro supervisado entre las dos hermanastras. Su primer encuentro fue tenso, con Emma rebosante de una curiosidad casi científica, y Sophie tímida y comprensiblemente confundida. Pero con el tiempo, la inocencia de las niñas prevaleció. Comenzaron a construir un frágil puente sobre el abismo creado por los adultos, un vínculo que se convertiría en la mayor fuente de esperanza en medio del caos. La nueva dinámica familiar era un rompecabezas de piezas que parecían no encajar, pero que de alguna manera formaban una imagen. Olivia y la abuela de Sophie, Margaret, formaron una alianza improbable. Unidas por el bienestar de las niñas, organizaban reuniones regulares, pasaban las vacaciones juntas y celebraban cumpleaños, creando una nueva normalidad para las dos hermanas. Michael, desde la cárcel, hizo su parte. Llamaba con regularidad. Sus conversaciones eran una mezcla de asuntos cotidianos y preguntas difíciles sobre el pasado. Sus conversaciones con Sophie consistían en reafirmar su amor y asegurarle que no volvería a sentirse abandonada. Para Olivia, las llamadas eran poco frecuentes, breves y estrictamente sobre la logística de las niñas. El amor romántico estaba muerto y enterrado, pero un respeto reticente y cauteloso comenzaba a surgir. Vio a un hombre que intentaba, desde lo más profundo de su fracaso, reparar el daño incalculable que había causado. A medida que la nueva estructura familiar tomaba forma, Olivia comenzó a permitirse vivir de nuevo, a redescubrir a la mujer que existía más allá del dolor y la traición. Volvió a salir con sus amigos, redescubriendo su amor por la jardinería y la lectura de novelas, pequeños placeres que habían quedado eclipsados por el dolor. Meses después, para su propia sorpresa, aceptó una invitación a tomar un café de un compañero de trabajo, un profesor de historia divorciado y de voz suave. El primer encuentro fue incómodo, casi como aprender a caminar de nuevo, pero también fue liberador. Era la primera vez en años que se presentaba a alguien sin la carga de ser la viuda de Michael Mitchell o la víctima de Richard Harrison. Se definía a sí misma en sus propios términos, ya no como un apéndice de la historia de un hombre, sino como la protagonista de su propia narrativa. La sanación se producía, no de forma lineal,
sino en pequeños pasos significativos hacia la luz. Llegó el día de la liberación de Michael. Olivia sintió una punzada de aprensión, pero no miedo. Era una mujer distinta a la que él había dejado atrás. Cuando lo vio por primera vez como un hombre libre, él también era diferente. Más delgado, más tranquilo. Su antigua arrogancia había sido reemplazada por una humildad ganada con esfuerzo durante meses de confinamiento y reflexión. No intentó imponerse en sus vidas. Alquiló un pequeño apartamento cerca de casa de sus padres y con el tiempo y mucha terapia familiar, poco a poco comenzaron a reconstruir una relación con él. Sin embargo, el enfoque principal e inquebrantable de Michael eran sus hijas. Se convirtió en una presencia constante pero discreta en sus vidas. Veía los partidos de fútbol de Emma desde la grada, en silencio. Ayudaba a Sophie con sus deberes de matemáticas los domingos por la tarde, siempre respetando el espacio y la autoridad de Olivia y Margaret. Nunca le pidió perdón a Olivia directamente con palabras. Parecía comprender instintivamente que no tenía derecho a hacerlo. Las palabras eran baratas. Las había usado demasiadas para construir su castillo de mentiras. En cambio, intentó demostrar su arrepentimiento con acciones constantes y humildes durante los meses y años siguientes. Nunca faltó a una reunión de padres y maestros. Nunca se retrasó en el pago de la manutención infantil. Siempre estuvo ahí para arreglar una bicicleta averiada o llevarla en coche bajo la lluvia. Se convirtió en el padre que debería haber sido desde el principio: presente, confiable y, sobre todo, dolorosamente honesto. No intentó ser amigo de Olivia, pero desarrollaron una relación de trabajo, una comunicación civilizada centrada únicamente en el bienestar de sus hijas. Fue una paz extraña, ganada a un alto precio, pero paz al fin y al cabo. Años después, el polvo de la explosión finalmente se había asentado, revelando un paisaje nuevo e irreconocible. Olivia floreció de maneras que jamás imaginó. Su fuerza y resiliencia fueron reconocidas en su trabajo y fue ascendida a directora de todo el distrito escolar, una mujer respetada y admirada por su liderazgo sereno y su compasión innata. Encontró el amor verdadero y sereno en David, su profesor de historia, un hombre amable y paciente que conocía cada capítulo de su historia y la amaba no a pesar de ello, sino por la increíble mujer en la que se había convertido al superarlo. Amaba a Emma como si fuera suya, pero siempre respetó el lugar de Michael como su padre biológico, testimonio de su propia fortaleza de carácter. El hogar de Olivia, antaño un santuario de dolor, se convirtió en un hogar lleno de risas, amor y paz genuina. Emma, ahora una adolescente brillante y perspicaz, afrontó las complejidades de su vida con notable madurez. Desarrolló una profunda comprensión de las fallas humanas y la capacidad de perdonar. Amaba a su padre, Michael, pero veía a su madre como su verdadero pilar, su luz, su ejemplo de integridad y fortaleza. Relación con su media hermana, Sophie, se convirtió en uno de los pilares más importantes de su vida. Eran más que hermanas. Eran confidentes, aliadas, las únicas dos personas en el mundo que comprendían plenamente la peculiar complejidad de su familia. Su vínculo, forjado en circunstancias tan extraordinarias y dolorosas, era inquebrantable, un testimonio de la capacidad del amor para crecer en los lugares más inesperados. Eran la prueba viviente de que algo hermoso podía resurgir de las cenizas. Michael, por su parte, cumplió su promesa silenciosa. Vivió una vida modesta y tranquila. El dinero sucio de su pasado le había sido confiscado y trabajaba arduamente en un trabajo honesto en una pequeña empresa de construcción. Dedicó su tiempo libre a ser un padre presente para sus dos hijas y un hijo cariñoso para sus padres ancianos, quienes finalmente lo perdonaron. Nunca se volvió a casar. Parecía haber aceptado que su castigo no eran solo 18 meses de prisión, sino una
vida de soledad, un recordatorio constante de todo lo que había perdido por su cobardía. Su redención no residía en recuperar lo que tenía, sino en convertirse en el hombre que debería haber sido, aunque fuera demasiado tarde. Encontraba propósito en sus acciones diarias, en su fiabilidad, en su brutal honestidad sobre quién era y lo que había hecho. El resultado de este largo y tortuoso viaje no fue un cuento de hadas con un gran reencuentro romántico. Habría sido una conclusión barata y falsa para una traición tan profunda. El final fue mucho más real, complejo y, en última instancia, más satisfactorio. Fue la prueba de que la vida no termina con engaños y dolor, sino que puede reconstruirse, ladrillo a ladrillo, en algo más fuerte, más sabio y más verdadero. Olivia, en su silencioso triunfo, no solo sobrevivió a la monumental mentira de su esposo, sino que usó los escombros para construir un nuevo futuro. Creó un legado de verdad, resiliencia y amor incondicional para su hija, enseñándole que la verdadera fuerza no reside en no caer nunca, sino en cómo levantarse después de una caída. La familia que habían formado era, según los estándares convencionales, completamente disfuncional. 2 hermanas, criadas en hogares separados por 2 mujeres unidas por la traición de un solo hombre, con ese mismo hombre intentando ser un padre presente para ambas. Sin embargo, a su manera imperfecta, funcionó. Encontraron una paz duradera, no olvidando el pasado, sino aceptando honestamente su complejidad. Sus cicatrices seguían allí, visibles para cualquiera que las observara con atención. Pero las cicatrices no son solo señales de heridas, también son símbolos de sanación. Y la familia Mitchell Harrison, en su forma rota y remendada, finalmente sanó. La honestidad, por brutal que fuera su llegada, resultó ser el único antídoto contra las mentiras que casi los habían destruido. Con el paso del tiempo, Olivia se dio cuenta de que su mayor victoria no fue ver a Michael castigado, sino liberarse de la prisión emocional que él había creado para ella. Durante 5 años, había vivido en un mausoleo, llorando a un santo que nunca existió. La revelación, aunque insoportable, también fue una liberación. Le permitió sentir ira, una emoción que el dolor no permitía. Y fue esta ira la que la impulsó a luchar por la verdad y, finalmente, a sanar. Aprendió que el perdón no era necesariamente para la otra persona, sino para ella misma. No perdonó las acciones de Michael en el sentido de absolverlo, pero sí lo perdonó en el sentido de no permitir que su traición controlara su vida ni definiera su felicidad. Soltó las cadenas del pasado y caminó libre hacia su futuro. La relación de Emma y Sophie floreció en una amistad profunda y solidaria. Se reflejaban la una a la otra como nadie más podía. Compartían un padre, pero también compartían la experiencia de ver sus vidas trastocadas por la misma mentira. En momentos de duda o tristeza, recurrían la una a la otra. Abordaban las complejidades de su situación con un humor y una gracia que sorprendían a los adultos que las rodeaban. Tenemos al único padre que necesita 2 Navidades y 2 días de acción de gracias por ley, bromeó Emma una vez. Era su mecanismo de defensa, una forma de normalizar lo anormal. Y en su vínculo, Olivia vio la forma más pura de redención en todo esto, un amor puro e incondicional que brotaba directamente de la tierra envenenada del engaño. Los padres de Michael, Patricia y Robert también encontraron su propio camino hacia la paz. Su ira inicial dio paso a una profunda tristeza y finalmente a una aceptación reticente. Nunca volvieron a ver a su hijo con los mismos ojos. La imagen del niño mimado quedó irremediablemente empañada. Pero al verlo esforzarse por ser un buen padre para Emma y Sophie, al ser testigos de su humildad y arrepentimiento diario, descubrieron un nuevo tipo de amor por él. Un amor más complejo, más realista, despojado de ilusiones. Se convirtieron en abuelos activos en la vida de sus 2 nietas.
intentando recuperar el tiempo perdido y el daño causado por las acciones de su hijo. La familia, aunque de forma diferente, se estaba uniendo. Un día, años después, cuando Emma se preparaba para irse a la universidad, Olivia encontró la vieja foto de Michael, la que solía colgar en la repisa de la chimenea. La había guardado en una caja al fondo de su armario. Contempló el rostro sonriente del joven al que una vez amó con todo su corazón. Ya no sentía ira, ni siquiera la punzada de la traición. Sintió una especie de compasión distante por el hombre débil y asustado que había sido. Pensó en todo lo sucedido, el dolor, la rabia, la reconstrucción, y se dio cuenta de que, de una extraña manera, estaba agradecida, no por el dolor, sino por la fuerza que había encontrado en sí misma gracias a él. Ya no la definían él, ni su ausencia, ni su traición. Era Olivia, plena, feliz y libre. Y esa fue la victoria definitiva. De Michael siguió un camino de silenciosa penitencia. Encontró consuelo no en buscar la felicidad propia, sino en contribuir a la felicidad de los demás. Se convirtió en miembro activo de un grupo de apoyo para exdelincuentes, usando su propia historia como advertencia y ejemplo de que el cambio, aunque difícil, es posible. Nunca se permitió el lujo de la autocompasión. Aceptó que las consecuencias de sus decisiones eran justas y que la vida que ahora vivía era la que se merecía. Su alegría llegaba en pequeños momentos: una buena tarjeta de calificaciones de Sophie, un fuerte abrazo de Emma, un gesto respetuoso de David, el nuevo esposo de Olivia. Eran pequeños destellos de gracia en una vida que había dedicado a reparar lo que se había roto. Olivia y David construyeron una vida sólida y feliz juntos. Él era el polo opuesto de Michael en todos los aspectos importantes: estable, honesto y sin miedo a la vulnerabilidad. Su amor no era la pasión juvenil y febril que había compartido con Michael, sino algo más profundo y duradero. Una relación basada en el respeto mutuo, la confianza y una comprensión compartida de las imperfecciones de la vida. David se convirtió en una figura paterna amorosa para Emma, sin intentar nunca reemplazar a Michael, sino ofreciéndole un apoyo y una estabilidad diferentes. Fue la prueba para Olivia de que era posible volver a confiar, de que el corazón, incluso roto en 1000 pedazos, tenía una capacidad infinita para sanar y volver a amar. Su presencia en su vida fue el final tranquilo y feliz que ella nunca supo que necesitaba. La historia de la familia se convirtió con el tiempo en algo menos que un secreto impactante y más en parte de su identidad. A medida que Emma crecía, aprendió a contar su historia sin vergüenza, sino con una honestidad directa que desarmaba a los demás. «Es complicado», decía encogiéndose de hombros, «pero es mi familia y los quiero a todos». Esta aceptación fue resultado directo de cómo Olivia había manejado la crisis, con verdad y valentía, en lugar de más mentiras y secretos. Le enseñó a Emma que las familias son de todos los tamaños y formas, y que la perfección es una ilusión. Lo que importa, al final, es el amor, la honestidad y la capacidad de capear las tormentas juntos, incluso si esas tormentas las causa uno de los nuestros. La casa de Olivia, antaño un santuario para un fantasma, se había convertido en un vibrante centro de vida para su peculiar familia. En las fiestas, la mesa estaba repleta. Olivia y David, Emma y Sophie, Michael, e incluso Patricia, Robert y Margaret. Era un espectáculo impensable años atrás. Las conversaciones a veces eran un poco incómodas, las interacciones se manejaban con cuidado, pero había un trasfondo de aceptación e incluso afecto. Eran un mosaico de personas unidas por una herida común, pero que preferían la sanación al resentimiento. Y en el centro de todo estaba Olivia, la silenciosa matriarca que, con su fuerza y gracia, los había guiado a todos a salir de la oscuridad.
El legado de Olivia no se basó en el dinero ni el poder, sino en la integridad. Como directora de un distrito escolar, implementó programas centrados en la salud mental y el apoyo a niños de familias en crisis, utilizando su propia experiencia como catalizador para un cambio positivo. Comprendió profundamente cómo el trauma adulto podía afectar a los niños y dedicó su carrera a crear redes de seguridad para ellos. Se convirtió en una apasionada defensora de la honestidad y la comunicación, enseñando a una nueva generación que los problemas familiares sin resolver pueden manifestarse de forma destructiva. Su dolor personal se transformó en un propósito público, testimonio de su increíble capacidad para transformar el sufrimiento en servicio. Sophie también se convirtió en una joven extraordinaria. Tras perder a su madre biológica y descubrir que el padre que la crió vivía en una mentira, tenía motivos de sobra para sentirse amargada o desconfiar. Sin embargo, el amor incondicional de su abuela, la aceptación inquebrantable de Olivia y su profundo vínculo con Emma la moldearon como una persona compasiva y resiliente. Se interesó por la psicología, con el deseo de comprender las complejidades de la mente humana que habían moldeado su propia vida. Su trayectoria fue un testimonio del poder del amor y el apoyo comunitario para superar traumas profundos. Ella y Emma fueron la prueba de que el concepto de familia se define por el amor y el compromiso, no solo por los lazos de sangre. Michael envejeció solo, pero no solo. Sus hijas y nietos se aseguraron de que siempre formara parte de la familia, aunque en una posición periférica. Encontró la paz al aceptar su rol. No era el patriarca, sino una figura de apoyo, un recordatorio constante de las complejidades de la vida. Al final, logró, a su manera, cumplir la promesa que le había hecho a Cynthia y reparar el daño que le había causado a Olivia. Se aseguró de que sus hijas crecieran sabiendo que eran amadas, seguras y, sobre todo, parte de una familia que, a pesar de todo, había sobrevivido. La historia de Olivia no termina con un simple felices para siempre. Termina con una paz ganada con esfuerzo, una felicidad construida no sobre la arena de la ilusión, sino sobre la roca de la verdad. Observó su vida, a su amado esposo, a sus hijas y nietos, y vio los resultados de decisiones difíciles y valientes. No fue víctima del engaño de su primer esposo, fue la artífice de su propia redención y felicidad. Y esa constatación fue la conclusión más satisfactoria de todas. Había tomado la historia que casi la había destruido y la había reescrito, con ella misma como la heroína indiscutible. Y así, la saga familiar Mitchell Harrison encontró su equilibrio. Las heridas del pasado, aunque nunca se borraron del todo, se convirtieron en cicatrices que narraban una historia no de dolor, sino de supervivencia y resiliencia. Olivia Mitchell, la viuda que descubrió que su dolor era una mentira, emergió no rota, sino completa, tras haber forjado una nueva familia de entre los escombros. Su legado no se basó en la traición que sufrió, sino en la verdad que exigió y la vida que valientemente construyó después. En un mundo de verdades complejas y finales imperfectos, encontró la paz más auténtica, demostrando que el espíritu humano, guiado por la valentía y el amor, puede superar incluso las traiciones más profundas.